hay ciudad en nuestro país, grande o pequeña, donde no se ha visto el comercio sexual. Muchas veces este comercio sexual está acompañado de abuso o de explotación. Entonces se convierte en un crimen, trata de personas. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la diferencia? De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social con Marta Lamas. La prostitución es uno de los oficios más antiguos del mundo. El sistema capitalista convirtió el comercio erótico en una forma de trabajo altamente disponible. Y a la par comenzaron redes de prostitución forzada y trata de personas con fines de explotación sexual, convirtiéndose el tema en foco rojo para los gobiernos. Al ser la prostitución una problemática social, se ha abordado desde distintos enfoques. Por un lado, desde el abolicionismo, que prohíbe la prostitución y se opone a cualquier tipo de reglamentación del mercado sexual, además que sugiere el castigo penal tanto a los traficantes como a los clientes. Por otro lado, desde el reglamentarismo, que propone regular el trabajo sexual para crear un ambiente de elección libre, además promueve la protección legal y social, y aboga por los derechos humanos de los trabajadores sexuales. En México, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la población total de trabajadores sexuales va desde 144,000 a 862,000 mujeres. Esta cifra incluye trabajadoras sexuales tanto en condiciones de libertad que ejercen por voluntad propia, pero también de mujeres en condiciones de esclavitud o servidumbre sexual, tanto infantil como adulta. En estos casos, hablar de esclavitud o trata de personas con fines de explotación sexual constituye una de las peores aberraciones que existen en contra de la dignidad y libertad humanas, pues sus víctimas son sometidas a las peores formas de explotación, tratos crueles y tortura. Al respecto, hay que ver el panorama completo. Si bien es cierto que el mercado sexual realizado de forma clandestina genera y replica condiciones de desigualdad, humillación, corrupción, falta de justicia social y fomenta crímenes de toda índole, también es una realidad que existen los trabajadores sexuales que ejercen por voluntad propia. Y el Estado debe ofrecer mediaciones y regulaciones en el marco legislativo y social que garanticen sus derechos humanos, por lo que deben discutirse las posibles modificaciones en el Código Civil para diferenciar a la prostitución de la trata de personas con fines de explotación sexual. Y se deben generar acciones para disminuir la vulnerabilidad de hombres, mujeres, niños y niñas ante este crimen. Me da mucho gusto recibir nuevamente en el Estudio de México Social a Marta Lamas para hablar de un tema que muchas veces hemos platicado. La realidad de que en nuestro país el comercio sexual es visible, está en todas las ciudades grandes o pequeñas, y por otra parte, en los últimos años ha habido una corriente que ha buscado enfrentar, sin duda, la explotación, abuso, que muchas veces va asociado al comercio sexual o a la explotación sexual, pero también a la laboral. Entonces, quisiera que empezáramos con este recuento histórico del comercio sexual y cómo llegamos a este punto en el cual, lo hemos sostenido, empieza como a perderse la diferencia y para algunos todo el comercio sexual es explotación sexual, para otros el comercio sexual tiene sin duda un espacio y una realidad. ¿Cuál ha sido el recuento que nos puedes hacer de este proceso hasta el día de hoy? Bueno, depende qué tan lejos quieres que me vaya, porque desde antes de la llegada de los españoles, la prostitución había entre los antiguos mexicanos distintas formas, la religiosa, la ritual, había una no separación de las mujeres decentes y las putas. Los historiadores frailes que estuvieron, digamos, recabando cómo vivían en ese momento los antiguos mexicanos estaban asombrados que no hubiera un lugar especial para las putas de ese momento, y hasta había el concepto de puta honesta, cosa que en el diccionario del padre Molina sale y que asombró mucho a Sahagún, a Torquemada y demás. Entonces, era una realidad, había más liberalidad sexual en ese momento, y con la llegada de los españoles se trajo un esquema de una España medieval que aceptaba la barraganería, la mansebería, toda una serie de formas de comercio sexual, algunas incluso cobijadas por la propia iglesia que regenteaba los burdeles y otras por la propia corona española. A lo largo de la colonia va a haber
una serie de edictos en donde se van a permitir los burdeles y las casas de citas y va a haber una especie de prostitución familiar en donde, esto está muy bien estudiado por Ana María Atondo en un libro precioso sobre el amor venal en México durante los siglos de la colonia, y ella lo que cuenta es cómo va cambiando poco a poco un comercio sexual en donde la propia madre era, digamos, la regenteadora, la celestina, o a veces el marido. Había como un sistema familiar. Esto va a cambiar mucho en el siglo XIX, con toda la influencia francesa, higienista, que va a meter la figura del juez y del médico en todo el asunto del comercio sexual. Y en México lo vamos a ver desde Maximiliano, que saca toda una serie de reglamentos para proteger a los soldados franceses de la posible contaminación de las rameras mexicanas, ¿no? Y vamos a ver cómo se llevan una serie de registros sanitarios, toda la influencia sanitarista de finales del XIX. A principios del siglo XX, durante el gobierno del general Cárdenas, México se suma al abolicionismo, pero el abolicionismo no entendido como se entiende ahora, como determinar o abolir como prohibición, sino de que el Estado deje de ser el que regentea muchos de los espacios de comercio sexual. Cuando se habla de abolición a finales del XIX y a principios del XX, es para decir el Estado no tiene por qué meterse ni tener negocios que tengan que ver con eso. Pero al mismo tiempo la legislación es una legislación liberal que no, digamos, no prohíbe el que una persona libremente haga tratos de comercio sexual. Lo que va a prohibir, y que también ha cambiado la definición de eso, es el lenocinio, ¿no? Entonces, tanto el Código Federal como el Código de la Ciudad de México van a prohibir. El Código Federal va a hablar de lenocinio para menores de 18 años, en el entendido que ya una persona mayor que decida ingresar al comercio sexual lo va a hacer libremente. El Código del Distrito Federal tiene en el 2007 una reforma, y en esa reforma se hace una equiparación de lenocinio con trata. O sea, lenocinio es tratar de aprovecharte del trabajo sexual de otra persona, sacar provecho, sacar dinero. Alguien que obtenga un beneficio económico de la actividad sexual de... Entonces, lo que nos encontramos, por lo menos en la Ciudad de México, no conozco los demás códigos estatales, es con una situación de ambigüedad y hasta cierto punto de hipocresía, porque te dicen que tú puedes libremente dedicarte al comercio sexual, pero si 3 compañeras deciden rentar un departamento para no estar en la calle, no molestar a los vecinos, ¿verdad? A la chica que firme el contrato la pueden acusar de lenona. Entonces, hay un uso del término lenocinio, que ahora ya casi no se habla de lenocinio, se habla de trata, en donde lo que está en el fondo, Mario Luis, es en un sistema capitalista, cualquier forma de organización del trabajo implica una cierta explotación para que haya plusvalía. Entonces, las meseras son explotadas, las secretarias son explotadas, podríamos decir que los profesores universitarios somos explotados dentro de una lógica de ganancia en una sociedad en donde todo es mercantil. Entonces, ¿por qué preocuparnos, digamos, por la explotación del trabajo sexual en vez de regular esa explotación, como la Ley Federal del Trabajo regula la relación obrero-patronal, para poner, digamos, un marco en donde las personas que entren en ese contrato o en esa relación laboral, ¿verdad?, bueno, tengan una serie de protecciones legales? Sí, pero bueno, ahí por partes. En México, históricamente, corrígeme, digamos, el comercio sexual, prostitución, ha sido tolerado y ha sido parte. En alguna etapa, incluso el gobierno tuvo, digamos, una responsabilidad activa, y es esa definición de las zonas rojas, lugares en las ciudades donde era, digamos, permitido y se asociaba a todo. Eso existe y sigue estando. Y siempre ha habido esta definición o este límite que cuando se trata de niños, menores de 17 años, 11 meses, ahí no puede haber, digamos, comercio sexual, ahí hay explotación sexual siempre. Digamos,
Puede haber explotación en el término de sacar mucho beneficio también. Lo que hay es un delito, digamos, si son menores de edad. Así es. Pero, digamos, la prostitución o el comercio sexual o el trabajo sexual, ¿no? Como todos los trabajos, va a depender en qué clase social estás ubicada. Las call girls que están en Santa Fe o están en Las Lomas o están en Polanco y no están a la vista en la calle como las que están en La Merced o en Tlalpan, evidentemente son chicas, a veces también chicos, ¿no? Pero una proporción menor, que tienen unos ingresos impresionantes, que entran a eso, a lo mejor teniendo acceso a hacer otras cosas. Y como algunas, una actividad mixta puede ser, no claro, ser tiempo completo. A veces son estudiantes universitarias que con eso se compran el departamento, se compran un coche, son chicas que vienen de los estados. Es decir, hay muchas formas de trabajo sexual, pero la que es evidente a la vista de todo mundo es lo que se llama la prostitución callejera o el taloneo. Sí, sí. Entonces, en nuestro país, en la Ciudad de México, que es lo que yo conozco más, ¿no? La otra prostitución está como oculta, no la vemos, nadie está protestando porque en un departamento, que además son muy discretas, ¿no? En un departamento elegante en Polanco, haya chicas que puedan recibir a políticos y a empresarios, ¿no? Muy discretamente. Los vecinos se enojan, y con justa razón muchas veces, ¿no? De que haya gente en la calle a ciertas horas, cuando los niños van a la escuela, o en el caso de las travestis, a veces semi-encueradas, por ejemplo, en Tlalpan no basta dar una vuelta en coche y ves una serie de espectáculos. Pero el problema de fondo es cuál es la dificultad para regular un oficio que desde hace mucho tiempo existe y que, digamos, no se va a acabar por muy buenas intenciones que se declaren si no se hace algún tipo de inversión en el sentido de ofrecerle a estas mujeres otros trabajos en donde puedan ganar lo que ganan en el comercio sexual. Vamos a un corte y regresamos a ese punto. Claro que sí. Una última pregunta. ¿Hay una idea del número de personas que se dedican al comercio sexual en México? Mira, la Organización Internacional del Trabajo sacó un modelo económico para tratar de ver cuánta gente se dedica al comercio sexual, que es algo muy clandestino. Una asociación civil muy seria que se llama Brigada Callejera en apoyo a la mujer, Elisa Martínez, hizo con ese modelo la proyección para México y ellos hablan de 800,000, por lo menos. Vamos a un corte. Estamos hablando con Marta Lamas sobre el comercio sexual. Esta realidad que en nuestro país se vive esta doble moral. Por una parte se sabe que existe, se tolera, sobre todo cuando es, digamos, invisible, pero por otro lado también hay una actitud, digamos, de rechazo y de enjuiciamiento, cuando muchas veces, no necesariamente atrás del deseo de tener una actividad laboral sexual, hay explotación. Estamos hablando sobre esta diferencia entre trata y comercio sexual. Vamos a un corte y regresamos con Marta Lamas. Pero una realidad, Marta, es lo que es también un hecho duro, doloroso. Sí hay trata, hay realmente una explotación sexual y laboral en nuestro país, asociado a fenómenos complejos como la migración. La trata de personas no es un fenómeno, digamos, del siglo XXI. Siempre ha habido esta realidad de la explotación sexual y de pronto aparece a partir de 2000 como una agenda nacional e internacional. Como una agenda internacional impulsada por el gobierno de Bush en Estados Unidos, en donde se hace una alianza muy rara entre esta mayoría religiosa, la mayoría moral, ¿verdad? Los grupos muy fundamentalistas que están por la abstinencia antes del matrimonio, que están en contra del aborto, que tienen toda una agenda y a la que se suman feministas radicales, que es una alianza un poco extraña, ¿no? Sí. En donde a ellas lo que les importa es la situación de las mujeres tratadas y violentadas. Pero con la fuerza que puede tener en ese momento el gobierno de Bush, se impulsa una política en donde, frente a lo que había sido hasta ese momento
la política de salud pública en el mundo con respecto a la epidemia del SIDA, en donde la colaboración con los trabajadores y trabajadoras sexuales era fundamental, Bush de repente cierra eso y dice, no vamos a hacer nada que tenga que ver con grupos de trabajadores sexuales, y es más, el gobierno de Estados Unidos, a través de su agencia de desarrollo, la AID, no va a dar un centavo a menos de que firmen un juramento diciendo que las personas que trabajan en el tema del SIDA no van a hacer nada que tenga que ver con trabajo sexual. Hay un gobierno, el gobierno de Brasil, que dice yo no firmo nada y se queda sin los $400,000 que le iban a dar porque dice en Brasil el comercio sexual se acepta y se regula y nosotros sí colaboramos con las organizaciones de trabajadores sexuales. Entonces va a ser en el año 2000 y especialmente en el 2003 cuando se firma la Convención de Palermo sobre trata, en donde el discurso de la trata se mezcla con el discurso sobre comercio sexual y ya parece que es lo mismo trata y comercio sexual. Y a partir de ahí, muchas de las políticas, y la nuestra, que muchas de nuestras políticas las tomamos de nuestro vecino del norte, ¿verdad?, van a agarrar el eje de la trata para luchar contra todo el comercio sexual, no solo contra la trata, que como tú bien dices, es una realidad tremenda, espantosa, que existe desde el siglo XIX, que se hablaba de tratantes de blancas, ¿no? Pero que si tú analizas, Rodolfo Casillas de Flaxo, que tiene un libro espléndido al respecto, ha analizado como todo el tema de la trata es una trata básicamente laboral, de migrantes, empleadas domésticas, gente en las fábricas, una cosa espantosa. Y una parte de eso, y no la más grande, sino la más pequeña, es la trata con fines de explotación sexual. Pero eso se redimensiona y además las feministas abolicionistas, que tienen mucha presencia pública y que tienen mucha fuerza, plantean unos casos muy horribles que además todo lo que tiene que ver con sexualidad, tú sabes que en los medios resulta más atractivo hacer un reportaje sobre esclavas sexuales que sobre mujeres pobres. Pero esclavas sexuales hay una cosa de morbo y entonces le empieza a dar una importancia y una fuerza al tema de trata que no está mal que se le dé. Lo que está mal es la confusión con comercio sexual. Pero a ver, explícame, en esta noción de, digamos, del comercio sexual hay, para ser muy esquemático, dos posiciones. Las abolicionistas o los abolicionistas que sostienen que ningún ser humano, hombre o mujer, puede o debe dedicarse a vender su cuerpo y el Estado debía no solo prohibirlo, sino sancionar a quien se dedique y quien lo consuma. Y del otro extremo podríamos hablar de una visión liberal que sostiene que un ser humano puede, digamos, usar su cuerpo como un instrumento para generar ingreso y lo que el Estado debe hacer es garantizar los derechos de este individuo para que no sea explotado. Sí. ¿En esos dos extremos se podría hablar de esta manera? Yo creo que habría un tercer extremo, yo te diría, en que yo me siento incluida, de feministas, algunas politólogas, algunas filósofas, que lo que dicen es, el comercio sexual en sí mismo, la prostitución, no es un tipo de contrato o de mercado neutral o inocente. Es decir, en los mercados, tú sabes que los mercados hay de todo, no es lo mismo un mercado de las verduras, ¿verdad?, que no le hace mucho daño a nadie si se venden más jitomates o menos, pero el mercado de actos sexuales lo que van a hacer es reproducir una idea de las mujeres como objetos sexuales, relaciones de sometimiento o de humillación. No es un mercado neutral, es un mercado. Hay una economista que se llama Deborah Satz que habla de un mercado nocivo. Los mercados nocivos son aquellos que reproducen relaciones de desigualdad. Yo creo que así como está planteado el comercio sexual, sí reproduce una relación de desigualdad. Pero esta misma economista dice que muchas veces la mejor manera de enfrentar o de abordar un mercado nocivo no es prohibiéndolo, sino es regulándolo. Si tú prohíbes el comercio sexual, vas a mandar a muchísimas mujeres a la clandestinidad, en condiciones peores para trabajar. Es un poco lo que pasa con el mercado de la droga, o es un poco lo que pasa con el aborto.
Las personas que queremos que se regule el aborto no es, ay, que se regule para que todas salgan a abortar, sino porque consideramos que al estar regulado hay la posibilidad de tener educación sexual y de que se vaya acabando el problema de los embarazos no deseados. Las personas que queremos la regulación del comercio sexual, no es que pensemos, ay, qué padre para que todas sean putas, ¿verdad? Y para que nuestras hijas se dediquen al comercio sexual. O nuestros hijos puedan tener iniciaciones sexuales, digamos. Sino porque pensamos que es el menor de los males la regulación. Entonces, frente al abolicionismo que quiere prohibir todo y el liberalismo que dice todo se vale, hay una tercera opción que dice hay que elegir el menor de los males. El menor de los males en este momento es la regulación, sin perder de vista que en sí el tener que estar pagando por relaciones sexuales, bueno, habrá que ver en qué condiciones, cómo, pero no es el mejor modelo que nos podamos imaginar de relaciones de los seres humanos. Entonces, yo creo que esto es bien importante porque los grupos abolicionistas, hay una coalición en contra del tráfico que tiene una sucursal latinoamericana aquí en México y que se dedica a lanzar twitters y cosas, por ejemplo, ahora que la secretaria de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, Patricia Mercado, aceptó acatar la resolución de una jueza para dar credenciales de trabajadoras no asalariadas a las trabajadoras como sexuales. Como cualquier bolero o cualquier vendedor. Mariachis, vendedores, son 15 categorías que tienen, ¿no? Entonces, es cuando no media una relación obrero-personal, sino cuando un trabajador vende sus servicios, digamos, aisladamente de repente a una persona, a otra u otra, y está en la calle. Esa es la categoría de trabajador no asalariado. En el momento en que Patricia Mercado hace eso, esta coalición empieza a sacar Twitter poniéndola, bueno, así como lazo de cochino, ¿verdad? Porque están contra la idea de que hay que abolir, ¿no? Yo también creo que hay que abolir el hambre, abolir la desigualdad, pero el punto es cómo lo haces. O sea, tiene que haber mediaciones, tiene que haber una reformulación de muchas cosas y sobre todo le tienes que ofrecer a las personas que se están dedicando a ese trabajo una alternativa viable. Las mujeres que hacen trabajo sexual, las de la calle, que son las que yo conozco, hacen una muy clara y racional decisión. Poder ganar en un día lo que ganarían un mes como empleadas domésticas, como obreras en una fábrica, con toda una serie de problemas, mientras que con el comercio sexual tienen muchos más ingresos, que tampoco es que sean tantos, y cierta flexibilidad para cuidar a los hijos, para hacer otro tipo de cosas. En ese sentido, déjame regresar a esta idea. Atrás también está, lo mencionaste, digamos, una visión de moral, ¿no? En términos de que está atrás también. Claro, o sea, totalmente. Este recuento de Bush, de que finalmente hay desde una moral privada una noción de que, digamos, el comercio sexual, la prostitución es algo, digamos, pecaminoso, es algo que no se puede dar, y atrás está también este impulso. Totalmente. O sea, la idea de que la sexualidad solamente es buena y decente si es adentro de una relación amorosa o en el matrimonio, y el sexo recreativo o el sexo comercial está mal. No solamente para quienes venden, también para quienes compran. Entonces sí hay, digamos, atrás de esto un contexto muy puritano, muy de tenerle miedo a la sexualidad. Además ha habido, tú piensas lo que son los últimos 20 años, el florecimiento de una cantidad de mercados sexuales, ¿no? De pornografía espantosa, las redes, sexo en vivo, las strippers, el table, es decir, hay... y que esto ha asustado a muchos grupos, ¿no? Este florecimiento de la industria sexual y expansión. Y como cualquier industria, ¿no? Hay industrias que trabajan bien y son decentes y dan, digamos, buenas condiciones a sus trabajadores, y también hay unas industrias que explotan a sus trabajadores, y eso pasa también en la industria del sexo. Entonces tú vas a encontrar fábricas en donde los trabajadores les dan su seguro social, les dan vacaciones y premios y bonos, y maquilas en donde trabajan a veces en su casa 10, 12 horas al día para ni siquiera sacar el salario mínimo. Entonces sí es un poco sorprendente el escándalo ante la explotación sexual y no ante la explotación laboral en su conjunto, que es impresionante. O el caso de los niños migrantes, para hablar de un caso dramático. Los niños migrantes. No, y la maquila, la cantidad, tú vete aquí a Nezahualcóyotl, a muchísimas partes, a Azcapotzalco, fábricas, ¿no? Medio clandestinas, en donde las trabajadoras no tienen
los derechos laborales que deberían de tener y en donde están maquilando en sus casas. Y eso no llama la atención de la prensa. Llama el sexo, llaman las esclavas sexuales, la red de trata, ¿no? Y lo que hay que entender es que, como todos los trabajos, hay buenos empresarios y malos empresarios, buenos clientes y malos clientes, buenas trabajadoras y malas trabajadoras. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar la discusión del comercio sexual dentro del marco de las relaciones laborales y contractuales que se pueden tener en un momento determinado. Dentro de la realidad de nuestro mercado de trabajo, en el cual hay esa realidad de pocos salarios, desempleo, precariedad, salarios abuso. miserables. Dentro de eso deberíamos ubicar eso. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Marta Lamas. La realidad que, por otra parte, será parte del tema, también se vinculó al crimen organizado. Claro. Y eso también ha sido un impulso para enfrentar el tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico de personas, como una triada que debe poner la trata de personas, digamos, en el centro de un combate a esta realidad. Vamos a un corte y regresamos con Marta Lamas. Marta, antes de hablar sobre este vínculo del crimen organizado, quisiera que termináramos este relato que nos hacías. En el DF se está credencializando a quien se dedica, digamos, al comercio sexual. ¿Cuál ha sido tu valoración de esta experiencia? ¿Hasta dónde sí realmente pues lo que buscamos, o sea, que se respete el derecho humano de una persona que puede ser someta a abuso, extorsión, si el gobierno no solo no la protege, sino la estigmatiza y también la abusa de ellos? Mira, es bien interesante. Esta asociación civil que se llama Brigada Callejera empezó a organizar desde 1997 encuentros nacionales de trabajadoras sexuales. Han organizado 16 encuentros, la mayoría en el Distrito Federal, pero también en Guadalajara, también en Veracruz, también en Michoacán, ¿no? Y un grupo de las trabajadoras sexuales decidieron pedirle a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno del DF, desde el sexenio pasado, esta credencial que las acredita como trabajadoras. Se les negó, entonces empezaron, digamos, a ver qué camino tenían para que se les diera y fueron con el bufete Tierra y Libertad, donde está la abogada Bárbara Zamora. Bárbara Zamora tomó el caso y planteó un litigio jurídico que fue subiendo, porque iba, digamos, el juez que le tocaba dijo, híjole, no puedo resolver, fue llegando hasta el primer circuito administrativo, en donde la juez Paula María García Villegas Sánchez Cordero, que es la hija de la ministra Olga Sánchez Cordero, toma el caso, ya después de que subió de instancia, y resuelve que el gobierno del Distrito Federal tiene, por un lado, que darles las credenciales y por otro lado, tiene que modificar la ley de cultura cívica, en donde había un apartado que decía que si los vecinos decían que era molesto que estuviera una trabajadora ahí, se tenía que ir, ¿no? Había una falta administrativa. Y la juez dice que no, y se apoya en el artículo 5 de la Constitución, la libertad de trabajo, en donde hace una reflexión muy matizada e interesante sobre el comercio sexual, la prostitución, y al final le manda, digamos, una serie de órdenes diciendo, Secretaría de Trabajo tiene que dar las credenciales, Asamblea Legislativa tiene que modificar lo de la Ley de Cultura Cívica y el gobernador de la Ciudad de México tiene que cambiar tal cosa, ¿no? Entonces, se dieron ya el primer bonche de credenciales. El dar las credenciales es un proceso largo porque se tiene que fijar el trabajador que trabaja en la calle, de qué espacio a qué espacio se puede parar. Delimita, ¿no? el espacio físico. Sí, tú puedes tener 2 o 3 lugares. Es un bolero que dice, pues yo en las mañanas me paro en tal esquina y en las tardes me paro en tal otra, ¿no? Sí. Y en el caso de las trabajadoras sexuales, pues hay que hacer, digamos, un acuerdo con los delegados. Oigan, estas mujeres dicen que se paran aquí. Fíjate que en el Distrito Federal tengo que hacer un brinquito hacia atrás. Cuando Uruchurtu decide cerrar las casas de cita y los burdeles, que es en los 60s, ¿no? Más o menos,
se llega a un acuerdo ya a finales de los 60, principios de los 70, que las delegaciones iban a tener puntos de prostitución tolerados verbalmente. Cada delegado decía, ustedes se pueden parar aquí, que en el puente de Comisión Federal, que en Sullivan, que en esto, que en lo otro, ¿no? Entonces, esos lugares, que ya tradicionalmente son lugares en donde se sabe que están las trabajadoras en la calle, tienen que ser, digamos, registrados, decir, ok, esta trabajadora se va a parar de tal lugar o tal, pero han surgido en muchas partes de la ciudad otros puntos que no están, digamos, tolerados oficialmente. Entonces, este proceso ya trajo una ventaja bien importante, Mario Luis, y es que los hoteleros estaban sufriendo por parte de algunas autoridades judiciales y algunas autoridades delegacionales mordidas, extorsión. Venían y les decían, o me das 250,000 pesos al mes, ¿no? Así de, ¿cómo se dice? Cuando es mensual algo, ¿no? O te vamos a acusar que en tu hotel hay trata, porque ahora se usa la trata para acusarle a todo, es una amenaza, ¿no? Entonces ahora, como las chicas ya tienen su credencial, pues ya no los pueden acusar de trata, porque la credencial se saca individualmente, o sea, la trabajadora o el trabajador sexual que trabaja en la calle y que quiera sacar su credencial, tiene que ir personalmente a hacerlo. No puede ir su madrota o su padrote o un grupo a sacarlo, pero implica, digamos, un reconocimiento a que no está en la trata, que es un trabajador voluntario y no forzado, y por lo tanto a los propios hoteleros ya no los pueden extorsionar como los estaban extorsionando. Esto es un primer paso, una ventana de oportunidad. Estuvo muy bien la declaración del procurador Rodolfo Ríos, que en un momento determinado dijo, estamos en contra de la trata, pero no en contra del comercio, ¿no? Así separando no trata. En contra de la prostitución, para decirlo tal cual. Exactamente, ¿no? Estuvo muy buena esa declaración. Y sí hay claridad en el gobierno del DF de que son dos cosas distintas. Ahora bien, la ley de víctimas y la ley de trata sigue con esta mezcla que se viene arrastrando desde la Convención de Palermo, porque casi se copió la Convención de Palermo en la ley. Habrá que trabajar eso y habrá que empezar a pedir nuevos esquemas de regulación del trabajo. Las trabajadoras que hicieron todo este proceso legal con la abogada Bárbara Zamora, algunas han hecho desde el año 2000 sus propias cooperativas, están ya registradas como cooperativas, la de Mujeres Libres, la de Ángeles en Busca de la Libertad, o sea, sí hay la intención de trabajar colectivamente, porque trabajar solo es muy riesgoso, te puedes encontrar un cliente loquito que a la hora te clava algo, te quiere estrangular, entonces el hecho de que se pueda entender que se necesita el reconocimiento de formas de trabajo que no tienen que ver con el lenocinio y con la trata. Pero por otra parte, en la ciudad ha habido esta realidad de que cualquier table dance o cualquier, digamos, antro, para hablar de un término del siglo pasado, ha habido literalmente redadas. Y ahí se asume que todas las bailarinas que están ahí son víctimas de trata y lamentablemente muchas veces pues es el señor que estaba en la puerta, es el taxista, porque la ley de trata habla de quien facilite. Y normalmente a veces pues puede ser la afanadora que estaba limpiando. Entonces también había esta parte, digamos, no sé cómo lo calificas, pues de asumir que en cualquier lugar donde hay exposición de cuerpos, hay siempre víctimas de trata. Por eso yo creo que el error de la mirada abolicionista es pensar que todas las mujeres son víctimas. No, no todas las mujeres son víctimas. Hay mujeres que ganan buen dinero, hay mujeres que eligen eso porque les resulta un trabajo más divertido que estar en una fábrica 8 horas o parada atrás de un mostrador todo el día, ¿no? Y que hay que matizar y entender. Pero el discurso de la trata es un discurso que enardece a la gente que lo trae, ¿no? Y que se obsesiona y que ve trata por todas partes. Yo te digo, estoy bastante tranquila de que la mirada desde la Procuraduría sí está matizando eso. Sin embargo, de repente, yo no sé quién manda los operativos, si son los propios delegados o si son todos de la Procuraduría, evidentemente resultan más papistas que el Papa. O sea, ven trata donde no hay trata. Usan, tú sabes que a veces en los antros hay estas copas llenas de condones, ¿no? Sabiendo pues que la gente probablemente de ahí se va a tener una relación sexual.
bueno, los estaban tomando como indicios incriminadores de trata. Un condón es un indicio incriminador de una buena actitud en cuanto a la salud pública y no puede ser considerado, digamos, una cuestión negativa. La directora del CENSIDA, la doctora Patricia Uribe, le mandó un memorándum a todos los procuradores diciéndoles, oigan, no empiecen a considerar los condones como incriminadores de trata cuando de lo que son una prueba fehaciente, que hay claridad, que esa tiene que ser una política de salud pública y que hay que usar el condón, pero así masivamente y promoverlo masivamente. Entonces, lo que tú dices es absolutamente cierto. Por eso muchas bailarinas de antros salieron protestando, decir, nosotras estamos aquí voluntariamente. Es un trabajo. Y como todos los trabajos, habrá trabajos en donde las traten mejor, donde las traten peor, pero mientras puedan entrar y salir libremente, el tema es si en esos lugares hay extranjeras, hay quienes les han detenido el pasaporte, o hay una muchacha que se trajeron desde Tlaxcala, ¿verdad?, desde Tenancingo, y le tienen secuestrado al hijo y le dicen, no te damos al hijo si tú no trabajas. Es decir, allí sí habría un tema de trata, ¿no? Así es, pero también está en el centro, así como nos hablas, digamos, de este avance inicial en la Ciudad de México con esta otra parte, digamos, de pensar que todos esos lugares, table dance, etcétera, son lugares únicamente de trata. También es la realidad que en el país, los ejemplos del DF, puede ser mucho más duro esta noción de tratar de abolir cualquier comercio sexual. Sí, entonces, esta república social salvaje, como Cordera la clasifica en términos de derechos, pues parece ser que estamos avanzando en una situación de que depende de dónde estés, puede ser un delito o puede ser una garantía, lo cual es muy preocupante para una república. Es muy preocupante mientras no se homologue no solamente el Código Penal, sino el discurso social sobre cierto tipo de problemática. Vamos a ver que todavía en algunas ciudades pequeñas hay casa de cita y hay burdel y las trabajadoras circulan con mucha aceptación social. En otros lugares hay un discurso muy moralista, muy puritano, muy perseguidor, que ha encontrado en la lucha contra la trata, se ha montado sobre ese discurso y sobre esa lucha que es muy importante darla, ¿verdad? Pero entendiendo que para prevenir la trata, lo que internacionalmente se ha visto es que hay que regular el comercio, porque si tú lo tienes regulado y la gente entra y sale libremente y tiene derechos, cuando llegue alguien obligada o forzada, pues hasta las compañeras se van a dar cuenta que esa chica no está ahí por su voluntad y habrá posibilidad de salvarla. Pero todo el discurso de rescatar y salvar a las víctimas, pensando en que todas las mujeres que están en el comercio sexual son víctimas, es un error. Y como tú bien dices, hay estados de la República más conservadores en donde este discurso está prendiendo y en donde hay una política que va en contra de los lineamientos tanto de la OMS como de Naciones Unidas en cuanto a prevención del SIDA, en donde, por ejemplo, ya se está tratando de que no haya condones en los espacios de recreación tipo cabarets y demás. Sí, toda una negación, digamos, a todos los derechos sexuales y a la construcción de una salud reproductiva. Vamos a un corte y regresamos con Marta Lamas para seguir hablando sobre el comercio sexual y la trata de personas. Marta, reconociendo que la Ciudad de México, como nos dices, ha dado muestras de estar avanzando en términos de una ciudad que garantiza todos los derechos humanos, ¿cuáles son los pasos que faltan? ¿Qué debería seguir para evitar retrocesos y lograr, espero, que la Ciudad de México sea la punta de lanza para extender esta visión, digamos, reconocer que todos, por el hecho de estar en este país, tenemos los mismos derechos humanos y no podemos estar atrapados con visiones que niegan la realidad de, digamos, los derechos sexuales? Claro. ¿Qué pasos faltan? ¿Qué debería hacerse en esta ciudad? Yo pienso que hay dos cosas. Por un lado, el tema del artículo del lenocinio en el Código Penal. Hay que precisar muy bien
que las formas de organización del trabajo, cualquier forma, si tú abres una taquería, tú tienes una organización del trabajo y alguien manda y alguien hace esto, es decir, que la organización del trabajo, del comercio sexual, si es voluntaria, si todo mundo entra y sale, ¿no? Y tiene un salario y va y viene, que eso no es lenocinio. Que lo que es lenocinio o trata, que ahora se usan indistintamente, es cuando es en contra de la voluntad de las personas o porque están amenazadas, están chantajeadas, se les han quitado los documentos. Es decir, hacer muy clara la línea entre la trata, que sí existe indudablemente, ¿no? Y tenemos una fiscal que trabaja muy bien en eso, y por otro lado lo que es el comercio sexual. Se tiene mucha claridad sobre lo que es trata, no se tiene claridad sobre que se necesita reconocer nuevas formas de organización del comercio sexual y que eso va a implicar explotación, porque todo trabajo implica explotación en un sistema capitalista, ¿no? Pero que hay ciertos márgenes dentro de esa explotación y que debe de haber derechos. Hay modelos, a mí me parece que estamos muy lejos como país de hacer lo que se hizo en Holanda, lo que se hace en Alemania, ¿no? En donde ya el trabajo sexual tiene el mismo estatuto que el trabajo en general. Y entonces, claro, las trabajadoras tienen seguro social y todas las prestaciones, Infonavit, etcétera, etcétera, y pagan impuestos. Ahorita veo que dar ese brinco lo veo complicado. Creo que el segundo paso es escuchar a las propias trabajadoras y trabajadores sexuales sobre qué les pasa, qué se puede resolver, porque sigue habiendo, desgraciadamente, la trama, digamos, de las burocracias, ¿no? Por mucho que tú tengas un delegado buena onda y consciente, va bajando la situación y de repente ya el policía tal puede estar haciendo actos de arbitrariedad. Sigue habiendo mucha persecución, sigue habiendo muchísimos operativos absurdos, sigue habiendo, digamos, connivencia y estar coludidos policías con padrotes, con gente del crimen organizado. Se está colando el crimen organizado en el mundo del comercio sexual porque todo lo que sea clandestino permite que el crimen se meta allí mientras está la luz. Y ganancias extraordinarias, finalmente. Entonces, yo creo que por un lado, la cuestión de la reforma legal para que se pueda empezar a regular distintas formas de comercio, separándolas claramente de la trata, seguir con la lucha contra la trata y abrir un espacio en donde las propias trabajadoras y trabajadores de la calle tengan la posibilidad de señalar quiénes son esos funcionarios, quiénes son esos policías que las siguen agrediendo, atacando, violentando, extorsionando y ver qué mecanismos de supervisión, de transparencia se pueden poner para que eso, digamos, deje de estar. Sin dejar la realidad de que tenemos que seguir empujando, exigiendo la construcción de mercado de trabajo que permite incrementar salarios y dar opciones y flexibilidad. En el fondo también está la pobreza, la exclusión, la discriminación, atrás de fenómenos, digamos, de explotación. Pero totalmente, o sea, la prostitución es el trabajo mejor pagado que consiguen mujeres de todos los niveles. Si yo no tengo la primaria terminada y a lo que puedo aspirar es a ser la señora de limpieza y me meto a la prostitución, voy a ganar en un día lo que allí gano en un mes. Pero si yo soy una universitaria con mi carrera terminada, voy a ganar más como call girl que haciendo... Sí. Entonces, sí hay un tema laboral y económico muy, muy fuerte, ¿no? Que sí lleva a una sección, digamos, del debate internacional sobre el comercio sexual a plantear lo que tú en un momento dijiste, es decir, el ver la posibilidad de usar tu cuerpo, ¿verdad? Y en condiciones, digamos, de seguridad y de cuidado, porque ahí es donde se gana más. A lo mejor tenemos que quitarnos la careta como sociedad y decir, sí están los hombres, los clientes, porque son básicamente hombres, dispuestos a pagar por un rato con una trabajadora sexual lo que no están dispuestos a pagarle a su empleada doméstica en la casa al mes. Que en el fondo está una dimensión, yo diría hasta filosófica, asumir que el cuerpo también es una mercancía. Claro. ¿No? Y como tal, se intercambia, ¿no? Por dinero, se trueca incluso por algunos servicios, pero cambia esta noción, digamos, del cuerpo que no era una mercancía, algo intocado y que está dentro de una visión, digamos, de un bien que solo era privado para la reproducción, digamos, en familia, a esta noción siglo XXI, que todo es mercancía. Bueno, Marta Nussbaum, una filósofa que escribe con Amartya Sen el maravilloso libro de la calidad de la vida que sale en el Fondo de Cultura, ella dice
que una cosa son los servicios corporales. Tú haces servicios con tu cuerpo, no te vendes, tu cuerpo no es una mercancía, pero tú puedes vender servicios corporales. Y ella enumera una serie de servicios corporales, entre los cuales está el servicio sexual. Entonces hay un gran debate, Mario Luis, creo que esto sí se tiene que ampliar. Tú en tu espacio de la UNAM sería padre que armaras un foro, una cosa de discusión, porque en la medida en que se pongan argumentos racionales sobre la mesa, en que se escucha a la gente que está metida haciendo el trabajo y en que veamos cómo han resuelto otros países esto, es que podremos ir definiendo políticas públicas pues más justas y menos desiguales, ¿no? De antemano te convoco. La Cátedra de Trata de Personas de la UNAM debe ser un espacio para esta discusión que se quiere ser ventilada, abierta y dando voz a todas las posiciones. Claro. Pero mencionaste, y antes de irnos de este programa, sí, de los modelos, está también esta idea de sancionar la demanda. Hay países que sí, el que solicita, Estados Unidos, el cliente es el que... Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre ese esquema que busca, digamos, enfrentar la comercio sexual sancionando al cliente? A mí me parece un error, porque los clientes van a buscar de manera clandestina cómo hacerlo y de nuevo vuelves a poner a las mujeres en mucha vulnerabilidad. En Suecia lo que pasó es que, claro, los clientes se fueron a Dinamarca, a Noruega, a los países de alrededor, ¿no? Los países que regulan lo que logran es, primero, protección para las trabajadoras que están dentro del marco de regulación y también para los clientes. Para un cliente es más seguro ir a un lugar, ¿no?, que está regulado, que a lo mejor en la calle, escondidas, con una chavita que a lo mejor está drogada. Entonces, yo creo que sí hay una larga historia de 20 años para acá, ¿no?, de cómo los países básicamente europeos han ido enfrentando esto con todas las especificidades que tienen. Castigar a los clientes, bueno, es castigar, es decir, el que vende y el que compra son una mancuerna. Si tú afectas a una parte de la mancuerna, estás afectando a la otra. Yo creo que una política amplia de educación sexual va a hacer que a lo largo del tiempo a lo mejor los seres humanos tengan relaciones sexuales más libres, pero en este momento sabemos que hay un sector importante de hombres que compran servicios sexuales. Si eso es una realidad, hagamos que esa compra que hacen sea en las mejores condiciones para quien vende y para quien compra. Y los castigos mandan, digamos, todo el proceso a la clandestinidad. Un tema que está ahí es esta realidad de lo difícil que es identificar una víctima de trata. Hablo de esta realidad de los migrantes, una realidad dolorosa en nuestro país, en el cual muchas veces puede venir ahí una mujer que para sobrevivir usa sus servicios, claro, de su cuerpo, y no necesariamente es víctima, pero también puede venir una mujer que es llevada a un lugar contra su voluntad, etcétera, para ser explotada sexualmente. El tema de identificación de la víctima de trata es un tema que no está resuelto y por eso está atrapado en estos espacios grises en el cual dices que no está resuelto acá, pero digamos, hay todo un planteamiento internacional muy claro. Una cosa son las migrantes que, como bien dices, saben a qué van, están dispuestas y dicen, ahí voy a ganar lo que no acá. Si en el momento en que llegan cambian las condiciones, les quitan el pasaporte, las obligan a cosas que no estaban en el acuerdo, ya son víctimas. Pero hay muchas que les cumplen el acuerdo. Hay un estudio precioso que se hizo en Inglaterra por Sophie Day, en donde vio todas las chicas que venían de los ex países comunistas, de Checoslovaquia, Rumania y demás, ¿no?, que llegaban, trabajaban como trabajadoras sexuales, ¿no?, y al año, 2 años, se volvían como las dueñas del lugar y ellas empezaban a traer a su familia, a sus amigas y todo, donde el comercio sexual es un eje de movilidad para muchas migrantes, pero igual hay veces que se hace de buena manera y a veces que se hace engañándolas, obligándolas a otro tipo de cosas. Hay mucho más engaño en el tema de las esposas que se compran en Tailandia y en ciertas sociedades, o las que vienen a hacer trabajo doméstico, por ejemplo, a Estados Unidos, que en el tema de trabajo sexual. Y eso no quita que sí existe. En México tenemos el problema muy grave del estado de Tlaxcala, en donde hay toda una red de introducción al comercio sexual. Y esa red, en algunos casos, acaba en trata y en otros casos acaba en mujeres que aprenden a trabajar, se mueven en el comercio sexual y que luego pueden salir de él o que se ganan la vida, ¿no? Entonces hay que distinguir.
no solo el proceso de migración o de salida o de captación, sino la manera en que se realiza el trabajo, ¿no? Mientras haya amenaza, mientras haya hijos detenidos, mientras no te puedas salir de eso, hay trata y hay víctima. Si tú puedes salir, si puedes cambiar, si puedes venir, entrar y salir, entonces es otra cosa. Así es. Pues muchas gracias, Marta. Gracias a ti, Mario En este Luis. mes de julio, que nuevamente habrá una reflexión sobre como se dice, el combate a la trata, es importante, como nos dice Marta. Hagamos una distinción, pongamos claramente estas diferencias, porque por una parte podemos estar condenando bajo la lucha contra la trata a muchas mujeres a mayor abuso, a mayor vulnerabilidad. En ese sentido creo que, como bien nos convocas, hay que hacer en la Cátedra de Trata UNAM un foro para discutir y hablar seriamente sobre la importancia de reconocer que en nuestro país hay comercio sexual, hay prostitución, necesitamos reconocer ese esfuerzo, pero también necesitamos enfrentar cuando hay el abuso, la explotación sexual y laboral, y es trata, y que requiere sin duda políticas públicas bien diferenciadas. Por todo ello, muchas gracias, Marta, por estar en este México Social. Gracias a ustedes por acompañarnos.